Una disculpa antes que nada, no me podía conectar hasta apenas con datos. Este, vamos a continuar el tema de la unidad número 2. Denme un segundito. Déjenme, les voy a compartir la presentación. Si tienen algún problema con que, bueno, no se escuche bien, que tengan alguna interferencia, me hacen saber, por favor. Y bueno, vamos a seguir con otro tipo de material, que es, bueno, es clasificado dentro de dentro de la síntesis por condensación. Estamos hablando de las siliconas, el silicón como tal, como lo conocemos. Este tipo de polímero, bueno, estamos hablando ya de un polímero inorgánico, derivado de un compuesto llamado Profe, polisiloxano. Dime, ¿te escucho? yo veo la pantalla en negro y a usted lo escucho muy... Ah, ya me apareció. Oh, ¿Ya? no, ¿Te ya. pareció? Ya está, profe, perdón. Ok, muy bien. Sí, aunque usted se A escucha ver muy si no. trabado. Ok, déjame. Híjole, es que el problema es que me encuentro en el TEC Yo y sí te escucho, profe. ya se escucha mejor. Sí, No se sé si escucha. lo he estado escuchando bien. A lo mejor mi compañero Rodo tiene problemillas por ahí. Ok, Ah, entonces puedo igual, salir, pues, profe, y entrar, por favor, para sí, ver si sin se arregla. problema, sin problema. Me dicen, por favor, si se presentan problemas de audio. No tengo otro modo de conexión ahorita, estoy aquí en el TEC y no tengo forma de conectarme, por las horas que están realizando del puente, no hay red, no hay agua, entonces, pues solamente datos. Bien, Hasta ahorita se escucha bien. ok, excelente. Bien, las siliconas son una serie de polímeros inorgánicos derivados de un compuesto polisiloxano. Este compuesto polisiloxano pues está conformado por átomos de silicio y átomos de oxígeno. ¿Cuál es la característica? Que este polisiloxano contiene o conforma más bien pues una cadena de un óxido de silicio o átomos de silicio con oxígeno de forma alternada. Es un compuesto, el polisiloxano, es incoloro, es inoloro, y bueno, la silicona es un material inerte, es estable a altas temperaturas. Eh, el oxígeno y el silicio van a conformar también enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes pues tienen, bueno, una son de alta energía. Y debido a que este compuesto o estos átomos de silicio y oxígeno van a conformar pues una estructura estable de alta energía, pues se va a poder conformar un polímero que va a ser estable a altas temperaturas. Ahora, esa estabilidad se refiere a descomposición. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros conocemos el silicón, las clásicas barritas de silicón que pues utilizamos para algún tipo de aplicaciones, para pegar algunas cosas. Y esas barras en primera instancia pues están sólidas a temperatura ambiente, pero al momento de que nosotros pues agregamos calor o a través pues de una pistola de calor, podemos generar pues un efecto de que el material pues se vuelva líquido, podamos aplicarlo y podamos generar pues después se vuelve a secar, se vuelve un material nuevamente sólido, pero bueno, con la propiedad de que va a fungir como lubricante.
va a fungir como adhesivo. Se pueden generar moldes también a través del silicón debido a esa facilidad de moldeo. Y bueno, esta estabilidad a altas temperaturas no se refiere a que el material siempre se mantenga pues en un estado sólido, sino más bien que no se va a descomponer y al contrario va a generar pues ese efecto de pasar al estado líquido y que podamos generar moldes, por ejemplo, a través de este tipo de polímero. Es muy utilizado en la industria, o bueno, en aplicaciones médicas, en aplicaciones quirúrgicas. Se pueden generar prótesis valvulares, cardíacas, implantes. Puede estabilizarse con un compuesto llamado óxido de etileno. Y bueno, es muy bueno también para aplicaciones que involucran radiación y procesos de autoclave. Este proceso de autoclave se refiere, primero, ¿qué es un autoclave? Seguramente cuando ustedes han ido al dentista, han visto que tiene, pues, hagan de cuenta como un tipo horno, y en ese tipo horno mete su instrumental. Bueno, ese horno puede cambiar de temperatura y bueno, ese efecto de temperatura induce a que pues, las bacterias, virus que puedan tener, pues los instrumentos médicos se puedan pues, ¿cómo se dice? Limpiar o se puedan desinfectar. Bueno, un proceso de autoclave, imagínense que es pues una estructura como si fuera, bueno, no solamente la que tienen los dentistas o los médicos, en algunas aplicaciones industriales, las autoclaves es como si fuera una especie de pues una olla, imagínense, que tiene pues manómetros para alta presión, para temperatura. ¿Y a qué se refiere este proceso de autoclave? Quiere decir que, bueno, este material, este polímero, puede inducirse pues un efecto de temperatura, puede inducirse un efecto de alta temperatura y no se va a generar una desestabilización en el polímero como tal. Constituyen una rama más importante de unos compuestos llamados organosilícicos. La característica pues, más especial de este tipo de compuestos es la de que, bueno, presentan, bueno, ya hablando de un polímero, una silicona, parte de un compuesto de silicio-oxígeno, pero además podemos tener enlaces de silicio-carbono. Y nuevamente vamos a tener pues una combinación de un compuesto, un polisiloxano, con alguna región alifática. De ahí que vamos a tener pues un compuesto, una región orgánica y podemos tener también pues una región inorgánica. El nombre más común, bueno, de este tipo de compuestos son silicones. Y bueno, hay muchas aplicaciones, principalmente para moldeo en la industria o en el área médica, para generar o para propiciar pues estos implantes cuando van a hacer una prótesis, un recambio de alguna pieza dental. Bueno, se puede utilizar este material como molde. Y bueno, en la parte inferior tenemos el compuesto, el polisiloxano. Aquí se nos está indicando entre paréntesis, solamente se nos está indicando, bueno, que la base principal es silicio y oxígeno. Sin embargo, bueno, este polisiloxano, como su nombre lo indica, poli, es más bien un compuesto que va a tener unidades repetidas de silicio y oxígeno. Y además de eso puede tener un compuesto adicional, un compuesto alifático. Y me dicen cuándo podamos cambiar, por favor. Un momento, profe, por favor. Sí, claro que sí. Profe, disculpe, tengo una duda.
Dime, te escucho. ¿Qué está enlazado al silicio? Está dentro del monómero, tenemos oxígeno y silicio, pero el silicio tiene como un enlace hacia arriba y otro hacia abajo. Ok, puede ser, a ver, déjame ver, por aquí tengo una estructura. Puede ser, mira, atendiendo a la pregunta de su compañero, que tengamos algún compuesto orgánico. Si tú te fijas en este compuesto, bueno, ahorita les explico un poquito sobre la síntesis. Eh, si tú te fijas, la cadena principal ya está formada por oxígeno y silicio, ¿sale? Es la silicona como tal. Pero enlazado a este silicio, bueno, ya tenemos un compuesto orgánico. Aquí ya tenemos un metil, por ejemplo. O sea, si tomáramos en consideración pues una cadena de puro carbono e hidrógeno, no sé, digamos como que la analogía sería que el carbono sustituye al silicio y el hidrógeno, o más bien el CH3 sustituye al hidrógeno de una cadena convencional de pues, un polímero orgánico. ¿Sale? Puede ser algún grupo funcional adicional, depende mucho del tipo de compuesto. Puede ser otro oxígeno que esté enlazado en la parte superior, o bueno, en este caso específico tenemos un metil, un CH3. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ahorita vemos lo de la síntesis. ¿Listo? Me dicen cuándo podamos cambiar. Espero que no se me acaben mis datos, a ver si aguanta toda la clase. Listo, profe, gracias. Muy bien, de nada. Sale, vamos con bueno, más bien algunas características de las siliconas. Pues es un polímero que es resistente a temperaturas extremas, desde temperaturas muy bajas, -60 Celsius, hasta 250 Celsius, más o menos, digamos, en el intervalo de por ahí del polietileno, polipropileno, hasta 220, 230 Celsius más o menos, pero bueno, lo importante aquí es el intervalo de aplicación desde bajas temperaturas hasta lo que consideramos para un polímero altas temperaturas. Es resistente a la intemperie, es un material muy resistente pues tiene una buena durabilidad. Podemos tener alguna aplicación con algún silicón o silicona. Podemos dejarlo fuera pues, a la intemperie, al sol, por ejemplo, y no vamos a tener pues una degradación importante en este material. Es resistente al ozono, resistente a la radiación y a la humedad. Tiene buena resistencia al fuego. Sin embargo, bueno, recuerden que no hay degradación como tal del polímero, sino más bien en algunos casos, pues en aplicaciones comunes, ese fuego, ese calor, pues puede inducir a que el material pues empiece a volver, cambie a un estado líquido. Excelentes propiedades eléctricas, bueno, como aislante, o sea, no es que sea conductor, sino más bien en el sentido de el aislamiento. Tiene una gran resistencia a la deformación por compresión,
apto para uso alimenticio y sanitario. De ahí que, bueno, es muy utilizado para la fabricación de algunos implantes y para la fabricación bueno, como molde más bien para fabricación de piezas dentales, por ejemplo. Tiene la facultad de extenderse, en algunos casos, pues tiene una buena, pues digamos, una buena deformación elástica o deformación plástica. Ustedes pueden tomar una barrita de estas de silicón, de las que venden ahí en la papelería, y bueno, en primera instancia parecieran barritas pues muy sólidas, pero bueno, las pueden doblar sin que éstas se rompan sin ningún problema. Tiene una buena permeabilidad al gas, de ahí que bueno, es muy utilizado también como sellador. Si en algún momento, bueno, ustedes están tratando de sellar algún dispositivo que en su interior pues tenga gas, también depende de la presión, ¿no? No sería muy recomendable pues utilizarlo a presiones muy altas. Pero bueno, a lo mejor a presiones bajas puede ser utilizado como para tratar de contener de manera momentánea algún tipo de gas, debido a que no tiene el gas no puede permear a esta estructura o a esta silicona. Tiene una vida útil larga por las características indicadas en la parte superior y bueno, tiene una capacidad de repeler el agua. Es un material que no se hincha con el agua, más bien repele al agua y seguramente en algún momento en algún momento de su vida seguramente han utilizado silicón o silicona y a lo mejor en algún trabajo, en alguna maqueta que les hayan dejado, por alguna cuestión, no sé, tuvieron contacto con agua o con algún líquido y bueno, observan que ese material pues no se ablanda, no cambia sus propiedades con el agua. De ahí que, bueno, es un muy buen material utilizado para aplicaciones de larga duración y, bueno, de sellado principalmente o de adherencia. Sí, es un material muy adherente, no es el mejor, podríamos tener otras opciones si lo que queremos es adherencia, pero sí es un material que puede servir como un, un sellador. Bueno, todo eso viene derivado del efecto de pues el compuesto inorgánico que presenta, oxígeno y silicio. Eh, el oxígeno y el silicio conformado no como una cadena, sino como un compuesto, una sílice, por ejemplo, eh, pues es un material cerámico que puede soportar muy alta temperatura. Y bueno, aquí no estamos conformando sílice, estamos haciendo pues una cadena de oxígeno y silicio. Pero bueno, se mantienen esas propiedades pues, de soportar alta temperatura y de ser un material pues que entre sus enlaces, entre el oxígeno y silicio, bueno, van a presentar van a ser de alta energía. ¿Me dicen cuándo podamos cambiar, por favor? Listo, profe. Muy bien. Bien. En este caso, en la síntesis, déjenme conecto rápido mi tablet para rayar. Bien, estamos partiendo aquí de un compuesto llamado octametil
octametilciclotetrasiloxano. Quiere decir que, bueno, tenemos 8 metiles, 8 CH3, y tenemos un tetrasiloxano. Quiere decir que tenemos pues 4 compuestos de óxido de silicio. ¿Vale? Podemos a lo mejor enumerarlos. Aquí tenemos uno con sus respectivos metiles. ¿Sale? Acá tenemos otro con sus respectivos metiles. Perdón, aquí tenemos otro. Con sus respectivos metiles. Y bueno, ya finalmente tenemos el último con sus respectivos metiles. ¿Sale? Tenemos ahí un tetrasiloxano. Pero aparte este tetrasiloxano está, es un compuesto cíclico. ¿Vale? Y bueno, tenemos 8 metiles, un octametilciclotetrasiloxano. Bien, este tipo de compuesto por sí solo no conforma, digamos, una cadena polimérica, no conforma una red de cadenas conformadas ahora por oxígeno y silicio. ¿Qué tenemos que adicionar a este compuesto? Prácticamente lo que tenemos que hacer pues es generar la ruptura de este compuesto cíclico y conformar ahora pues una cadena lineal. Si ustedes observan en este mecanismo de reacción, ¿qué vamos a agregar nosotros a este compuesto para inducir esa ruptura del compuesto cíclico? Bueno, tenemos aquí un OH, tenemos un alcohol, ¿sale? Ese alcohol, en primera instancia, pues va a reaccionar con un silicio y se va a generar pues una ruptura, se va a generar la ruptura de un enlace de entre silicio y oxígeno. El OH se va a adherir o se va a enlazar más bien al silicio y vamos a tener pues una ruptura. Si ustedes se fijan, este OH tiene dos electrones aquí disponibles para formar un enlace, o más no el OH, sino más bien el oxígeno. ¿Sale? Tenemos una densidad electrónica, aquí se indica negativa, y al momento de que este oxígeno del alcohol ataca al silicio, pues estos 2 electrones del oxígeno van a conformar un enlace, ¿sale? Vamos a tener aquí estos 2 electrones que van a conformar un enlace con el OH, ¿sale? Como lo tenemos aquí donde estoy dibujando en verde. Pero como yo estoy adicionando o el oxígeno está cediendo a este silicio del ciclotetrasiloxano, está cediendo 2 electrones, bueno, pues el silicio ya no tiene capacidad para formar un enlace adicional. En compensación, para pues mantener su estabilidad electrónica, el silicio pues va a romper el enlace que estaba conformando con el oxígeno lateral. Vamos a decir aquí existe una ruptura. ¿Sale? Como existe esta ruptura de silicio y oxígeno del compuesto cíclico, pues ¿qué va a suceder? Que ahora la cadena se desenrolla. Ya no vamos a tener un compuesto cíclico, se desenrolla la cadena, ya tengo una cadena lineal, pero como el oxígeno estaba compartiendo pues un electrón con el silicio para formar pues ese enlace, y como el silicio ya tiene estos 2 electrones que va a compartir con el oxígeno, pues aquí más bien el oxígeno pues se lleva los 2 electrones del enlace, ¿sale? Se desenreda la cadena, el oxígeno que inicialmente formaba parte del compuesto cíclico se lleva estos 2 electrones del enlace, y estos 2 electrones, bueno, quedan aquí al final, ¿sale? Ahora yo tengo ese oxígeno que tiene esos 2 electrones disponibles, tengo una densidad electrónica, bueno, mayor, negativa, y ahí vamos a generar una especie de reacción en cadena, ¿sale?
Ojo aquí, las siliconas, a pesar de que, bueno, tienen un mecanismo similar, digamos, de reacción en cadena, no vienen en la familia de los compuestos de condensación, porque hay otro tipo de reacciones, otro tipo de compuestos. Hay muchos compuestos que se pueden conformar con oxígeno y silicio, que pueden conformar en algún momento también generar una reacción de condensación. Pero digamos, este tipo de síntesis pues es como la más común porque se utiliza pues un compuesto cíclico y simplemente se desenrolla ese compuesto cíclico o se propicia la ruptura de ese compuesto cíclico y se conforma ya una estructura lineal. ¿Sale? Y fíjense que voy a poner nuevamente en color verde lo que representaba o que propició la ruptura de ese compuesto cíclico, ¿sale? Este OH. Y en color morado voy a poner de igual forma la consecuencia. La consecuencia fue que el oxígeno generara pues una ruptura heterolítica ahora, que se quedara con esos dos electrones y ahora ese oxígeno pues va a tener la necesidad de enlazarse con algo más, ¿sale? Para tener pues esa estabilidad. ¿Y qué va a suceder? Que bueno, como no solamente voy a tener una molécula de octametil ciclo tetrasiloxano, voy a tener muchas moles o muchas moléculas de este compuesto. Y bueno, ¿qué va a suceder? Tengo otro compuesto igual, otro octametil ciclo tetrasiloxano, y va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el OH, solamente que ahora ya voy a conformar una continuidad entre los enlaces de oxígeno y silicio. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Estos dos electrones del oxígeno van a enlazarse con el silicio. El silicio pues ya va a tener, va a conformar este enlace con los dos electrones del oxígeno y bueno, se va a generar la ruptura con el silicio, con el oxígeno adyacente. Y bueno, vamos a generar vamos a generar la ruptura de este compuesto cíclico, se vuelve lineal, y ahora a partir de dos compuestos de octametil ciclo tetrasiloxano, pues vamos a conformar una estructura más larga o crecida. ¿Y qué va a suceder al final? Nuevamente, pues este oxígeno, como genera una ruptura heterolítica, se queda con los dos electrones del enlace y al final, bueno, tenemos exactamente lo mismo, ¿sale? Es un mecanismo similar al que vimos por ahí en adición. ¿Sale? Solamente que, bueno, ya la familia como tal de siliconas las vamos a catalogar en la familia de los materiales por condensación. Ahorita vamos a ver por qué. Profe, Dime, te escucho. disculpe, en lo que tiene relevancia hay tres metiles escritos diferentes, o sea, está primero el H3 y luego la C. ¿Es relevante escribirlos así o los puedo escribir como están escritos los demás de CH3? Puedes escribirlos como el compuesto normal, CH3. Simplemente lo que se indica es la orientación del compuesto. O sea, por ejemplo, si yo te pongo, a ver, déjame ver, no sé, carbono o CH, por ejemplo. Bueno, espérame, déjame borrar. Si yo te pongo, por ejemplo, silicio, y bueno, hace la estructura cíclica, y por un lado yo te escribo CH3, y digamos del otro lado yo te escribo H3C, ¿sale? Lo que se refiere es como una especie de simetría. ¿Esto a qué se refiere? El silicio, digamos, pues en ese sentido de orientación, pues el silicio a lo mejor está más cerca aquí del carbono, ¿sale? Y si lo ves en espejo, si lo ves hacia el otro lado, pues lo correcto sería que si tienes un compuesto igual del otro lado del silicio, pues es que también estés más cerca del carbono, ¿sale? En lugar del hidrógeno.
sea, simplemente es una interpretación de orientación o de cómo se encontraría la molécula distribuida ya en un sentido espacial, por decirlo de esa forma. Pero lo puedes escribir CH3, no hay ningún problema. Solamente que si lo escribes CH3, silicio CH3, simplemente te pierdes el sentido de la espacialidad. Gracias, profe. Sí, de nada. Me dicen cuándo podamos cambiar. Por mí ya. Muy bien. Bien, ese es un tipo de síntesis. Por otro lado, los polímeros son polímeros por condensación porque pueden generar otro tipo de síntesis. Síntesis ya como tal que surge en un efecto de generar pues agua, generar pues ese efecto de condensación. Un segundito. Listo. Bien, son polímeros de condensación de bajo peso molecular. Son, bueno, base inorgánica, son fundamentalmente inorgánicos porque en su cadena principal, bueno, poseen átomos de silicio. El silicio, pues, es un componente, un compuesto, un elemento más bien catalogado como inorgánico. En lugar de tener átomos de carbono, bueno, tiene átomos de silicio como cadena central, digamos. Y bueno, ahora tenemos un compuesto, si tenemos dos moléculas de dihidroxisiloxano, son dos compuestos como los que tenemos en la parte inferior, tenemos dihidroxisilano, perdón, aquí me equivoqué al pronunciar, dihidroxisilano, reaccionan entre sí para producir una molécula de enlace de silicio-oxígeno, silicio-oxígeno, silicio. La característica, bueno, de esta molécula es que pues tenemos un silicio central, tenemos pues en ambos lados, tenemos pues este OH o estos dos OH, ¿sale? Tenemos una molécula número 1, tenemos una molécula número 2. Y ahora, ¿qué va a suceder cuando este tipo de compuestos reaccionan entre sí? Se indica en la parte inferior, esta molécula puede reaccionar de nuevo hasta producir una macromolécula que es la silicona, ya que su cadena central está formada por silicio-oxígeno y además de eso, de que su cadena central sea conformada por oxígeno y silicio, posee radicales CH3 unidos al silicio. Aquí vamos a tener ya como tal pues una reacción de condensación porque pues estos OHs va a reaccionar con un hidrógeno del otro OH y van a conformar agua. Vamos a tener ya aquí pues una reacción de condensación.
¿Y qué va a suceder? Como, bueno, un OH del compuesto número 1 va a reaccionar con un hidrógeno del compuesto número 2, ahora vamos a tener la posibilidad de que entre el silicio y el oxígeno conformen un enlace, dando como resultado, pues, este compuesto número 3. Aquí ya tenemos un monómero. Este monómero ya puede crecer, puede tener un mayor tamaño, depende de la cantidad, pues, de elementos de hidroxisilano tengamos para crecer la cadena, tengamos pues un grado de complejidad mayor. Y bueno, a este compuesto le vamos a llamar silicona. En realidad, todos los compuestos que son base oxígeno-silicio, los vamos a llamar de forma general siliconas. En algún momento pudiera ser que se genere un entrecruzamiento de cadenas, y esto viene derivado al hecho de que, como en este compuesto tenemos elementos CH3 o radicales CH3, podría darse la posibilidad a través de, bueno, algún compuesto, algún aditivo, que pues estos compuestos puedan conformar ahora, por ejemplo, un CH2, y que tengamos la posibilidad de enlazar un compuesto adicional en la parte superior, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Podría generarse en algún momento pues ese efecto de entrecruzamiento. Bien, y bueno, si tenemos, depende del tipo de compuesto de silicona, como en el caso anterior, la síntesis anterior, tenemos un octametil ciclotetrasiloxano, pues es una silicona similar a la que tenemos aquí, solamente que son dos vías de síntesis diferente, pero en algún momento se podrían conformar propiedades distintas. Se podría conformar en algún momento también pues un crecimiento lateral de cadenas. Esto va a cambiar pues las propiedades físicas de estas siliconas. Esto es cambiar pues la resistencia a la temperatura, cambiar la resistencia química, tener un compuesto de silicona diferente. Se pueden obtener siliconas líquidas, aceitosas, semisólidas. Caucho de silicona es un compuesto, pues es un compuesto sintético formado por oxígeno silicio, pero bueno, digamos que tienen propiedades similares al caucho. En general, las siliconas pues son compuestos muy estables, son insolubles en agua, no se alteran con el calor, son muy resistentes al calor. Bueno, propiedades generales, utilizados como lubricantes, selladores, impermeabilizantes, y en algunos tejidos. No es lo común que una silicona se conforme como una fibra por el tipo de consistencia que tiene este tipo de material. Su aplicación común son lubricantes, selladores, impermeabilizantes. Me dicen cuándo podemos cambiar. Profe, disculpe, Sí, dime. CH2, Ajá. ¿sí es 2? Sí, aquí, bueno, solamente les indicaba un ejemplo, pero bueno, la fórmula general es 3. Aquí solamente les estaba indicando un ejemplo de que en algún momento dado, pues se podría generar un entrecruzamiento.
pero la fórmula en sí es CH3. Oh, ya, gracias. ¿Sí, de nada? ¿Listo, jóvenes? Un minutito, por favor. Muy bien, sí, claro que sí. Ya, gracias. Muy bien. Bien, vamos ahora. Espérenme un segundito, déjenme quitar estas marcas. Vamos ahora con resinas fenol formaldehído. Son compuestos también materiales poliméricos que van a ser utilizados para van a ser sintetizados por condensación. Generalmente cuando hablamos de resinas, hablamos de materiales termoestables. Las resinas son materiales muy duros, muy rígidos, muy resistentes, pero que se van a degradar con el efecto del calor. Debido a esto, son considerados pues materiales o polímeros termoestables o termorrígidos. La resina fenol formaldehído es una resina sintética termoestable. Como su nombre lo indica, es producto de una reacción de fenoles con un formaldehído. Va a generarse ahí un efecto de condensación, o más bien una reacción por condensación. Y bueno, a veces en los precursores son otros mismos aldehídos u otros fenoles. Pero bueno, como su nombre lo está indicando aquí, en estas resinas vamos a configurar pues un compuesto, una cadena polimérica de fenoles y formaldehídos. Un uso muy común de este tipo de resinas fenólicas son utilizados principalmente en la producción de tableros de circuitos electrónicos. También son conocidos por las bolas de billar, son conformadas a partir de este polímero o de esta resina. En algunos elementos de laboratorio, revestimientos o, bueno, en menor medida, utilizado como adhesivo. Pero es una resina, es muy duro. Seguramente en algún momento ustedes han jugado billar, han tomado pues una bola de billar, son realmente muy duras. Y de ahí, bueno, pueden darse una idea de que este tipo de resina pues es muy dura. En algunos tipos de elementos, en algunas ruedas que son para muebles, algunos muebles pesados tienen una especie de estas rueditas, pues son muy resistentes, son muy duras también, como en algún momento, pues bueno, algunos muebles, algunos equipos, pues no se pueden cargar fácilmente, pues tienen esas rueditas que van a estar en contacto con el piso y bueno, se necesita tener muy buena resistencia al desgaste también. Algunos otros tipos de resinas fenólicas seguramente han visto en algunas casas o, bueno, en algún lugar. Hay algunos muebles, principalmente sillones, que en las patas, digamos, pues de ese sillón, de ese mueble, tienen como unas pequeñas
pequeñas capsulitas, que bueno, es como un asentamiento para la pata, digamos, del sillón o del mueble contra el piso, para que tengan pues una mejor adherencia y a lo mejor para que las mismas patas del mueble pues no se desgasten. Pues generalmente son utilizadas también resinas fenólicas. Son muy duras, son muy resistentes, no tienen plasticidad, son muy rígidas, son muy quebradizas también, en el sentido de que, bueno, a lo mejor un golpe muy fuerte que se lleve esta resina, pues simplemente se va a fracturar. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Un minuto, por favor. Sí, claro que sí. Recordando un poquito, en esta unidad hemos visto poliésteres, poliuretanos, polisulfuros, poliamidas, poliureas, vimos con anterioridad las siliconas. Brevemente vamos a ver las resinas fenol-formaldehído y las resinas urea-formaldehído. Todos estos conforman polímeros sintetizados por condensación. Profe, Dime, te escucho. y por ejemplo, ¿no tienen algún otro recubrimiento? Por ejemplo, las bolas de billar de otra resina, o sea, pues porque dice que son muy, o sea, que es que se pueden fracturar por su resistencia, pero las bolas de billar sí aguantan mucho. No sé si tengan algún otro tipo de recubrimiento, aparte del material pues que son. Ok, te soy sincero, no sé si tengan algún otro recubrimiento adicional. Pareciera que la estructura exterior está conformada por un material, pues está pulido, ¿no? Pero pareciera que la parte central de esta bola de billar, digo, yo no juego mucho billar, pero en algún momento me ha tocado, este, pareciera como que estuviera pues como más sólida, más conformada y en la parte exterior pues tuviera algún tipo de material que es más pulido, ¿no? Ya que tiene pues el color de la bola como tal. Sí, sí, son materiales que soportan muchísimo, pero bueno, le estoy hablando de un caso realmente extremo, o sea, sí, sí se pueden llegar a fracturar, pero estamos hablando de que es un golpe realmente pues muy violento, ¿no? Eh, Tienen una muy alta resistencia a este tipo de resinas. Ok, profe, gracias. Déjame te investigo de qué están conformadas, si tienen algo adicional, o más bien cómo es el proceso de fabricación. Igual, seguramente algo por ahí hay en internet. Déjame te lo investigo. Sí, pues suena interesante ese lado. Sí, sí, es bastante interesante. Muchos de los casos, bueno, ya en aplicaciones comerciales, a lo mejor no se utilizan de forma directa como tal las resinas o los polímeros. En algunos casos, bueno, ya llevan algún tipo de elemento adicional para magnificar también propiedades. Muy bien. Me dicen cuándo podemos cambiar. Ya, profe. Ok. Bien, en ese caso, como su nombre lo está indicando, pues es una resina fenol formaldehído. Vamos a involucrar a estos dos compuestos. Tenemos por un lado un formaldehído, ¿sale? Que tiene un grupo carbonilo, ¿sale? Carbono doble enlace oxígeno,
Y bueno, del carbono tenemos dos enlaces con hidrógeno. Y bueno, tenemos aquí un fenol. Ahora, este fenol se condensa fácilmente con los aldehídos alifáticos, con el formaldehído, y también con compuestos aromáticos. Las resinas fenol-formaldehído se forman desprendiendo moléculas de agua, cuyos átomos de hidrógeno provienen de, bueno, de un anillo de benceno o de este fenol o de este anillo aromático, y bueno, y cuyos átomos de oxígeno provienen del aldehído. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pues un fenol, por un lado, una molécula de fenol. Del otro lado, bueno, tenemos una molécula de fenol. Tenemos el formaldehído en la sección central. Y bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo la reacción? Pues básicamente este oxígeno, recuerden que el oxígeno, bueno, tiene muy buena reactividad, reacciona muy bien y fácilmente también con el hidrógeno. Y prácticamente, ¿qué va a suceder? Que un hidrógeno del fenol del lado izquierdo va a reaccionar con este oxígeno y el fenol del lado derecho, que va a fungir como catalizador, vamos a generar pues aquí agua. Vamos a generar aquí el H2O. ¿Sale? Vamos a tener aquí el H2O. ¿Y qué va a suceder? Como estamos generando pues aquí una ruptura de este doble enlace o entre el carbono y el oxígeno, pues ahora el carbono se va a enlazar por un lado con como estamos, digamos, de este anillo aromático, de este fenol, estamos removiendo este hidrógeno, pues podemos enlazar aquí. Voy a poner una flechita nada más como para indicar. ¿Vale? De aquí vamos a generar pues un enlace con este carbono. Este otro hidrógeno del fenol del lado derecho, como va a reaccionar con el oxígeno para formar agua, pues aquí vamos a poder generar un enlace con este carbono. Los hidrógenos que están en la parte inferior no van a participar pues, en este fenómeno de reacción, o en esta reacción más bien. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener pues ahora un fenol formaldehído. Este carbono, este CH2, más bien porque ya en la sección central tenemos un CH2, viene derivado del formaldehído, y bueno, tenemos los compuestos derivados del fenol, y al final pues vamos a tener agua. Eso va a ser el subproducto de condensación. Subproducto de condensación. Bien, por ahí se menciona en la parte inferior que, bueno, la reacción se lleva a cabo por etapas. En primera instancia, el formaldehído se adiciona en posiciones 2 y 4 de la molécula de fenol. Bueno, si nosotros ponemos números, por ejemplo, a este tipo de compuesto, a este fenol, podemos decir aquí 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y bueno, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos tener dos posiciones, o sea, no necesariamente el hidrógeno que se encuentra en la posición 2 puede participar para generar agua como tal, o generar esa reacción. Generalmente quienes reaccionan son el hidrógeno en la posición número 2 y el hidrógeno en la posición número 4.
Y de ahí que vamos a tener una molécula, bueno, ya derivada con nombre o prefijo orto y para, dependiendo de cuál hidrógeno del fenol participe pues en esta reacción. Y vamos a tener diferentes propiedades también con relación a qué número de hidrógeno sea el que propicie la reacción de generar un subproducto de condensación. ¿Qué voy con esto? A ver, imagínense que A representa al fenol del lado izquierdo. B, por ejemplo, representa al formaldehído. Y A nuevamente representa al fenol. Si las posiciones 2, o los hidrógenos más bien que se encuentran en la posición número 2, forman agua con el oxígeno del formaldehído, pues podríamos decir que vamos a tener pues una estructura pues un tanto más lineal, ¿vale? Fíjense cómo es esta cadena. No sé, lo podríamos poner a lo mejor un tanto más lineal entre comillas. Pero, ¿qué sucedería si ahora quien participe en esta reacción sea el hidrógeno en la posición número 4? Pues vamos a tener un cambio de orientación en la resina conformada. No sé, vamos a tener a lo mejor por aquí el fenol. Bueno, a lo mejor el compuesto, el CH2 ya formado de la reacción de generar agua, podríamos poner en la parte inferior, no sé, a lo mejor aquí y el otro fenol por acá. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, a que ahora van a participar los hidrógenos en la posición número 4 para conformar este enlace y a lo mejor ya tenemos un cambio de orientación en la molécula final. Y bueno, ¿esto qué va a generar? Va a generar pues a lo mejor una cadena, un compuesto que sea más como de tipo zigzag en comparación con una estructura pues un tanto más linealizada. Aquí, digamos, en ese tipo de síntesis, pues ya juega un poquito también el efecto de orientación de la molécula. Me dicen cuándo podemos cambiar. ¿Listo, jóvenes? Medio minuto, por favor. Muy bien. Excelente.
Gracias. Muy bien, de nada. Bien, las resinas fenólicas en algunos casos son llamadas fenoplastos, derivado, bueno, de un compuesto de un fenol. Son de las primeras resinas que se sintetizaron, son de las resinas pues más pues utilizadas desde por ahí de los años de 1940, 1950, son de las primeras que se empezaron a sintetizar. Se han realizado, bueno, numerosos estudios sobre los mecanismos de reacción de síntesis y reacciones con otras sustancias para, bueno, brindar propiedades diferentes. Se obtiene mediante reacciones de fenoles y aldehídos o formaldehídos, siendo el fenol y el formaldehído, bueno, las materias primas más importantes para producir estas resinas fenólicas. Simplemente recuerden, un fenol, o bueno, dos fenoles, uno del lado izquierdo, del lado derecho de la estructura molecular, un formaldehído en la región central, van a conformar una resina de fenol formaldehído con un subproducto que es agua. Y bueno, aquí la síntesis de este tipo de materiales pues va a cambiar en función de las condiciones de síntesis. El pH de las soluciones, eh, la temperatura, tienen un gran efecto sobre los productos obtenidos. Y generalmente, bueno, vamos a hablar de tres etapas de síntesis. Adición inicial del formaldehído al fenol para dar lugar a metilolfenoles, crecimiento de cadena mediante condensaciones y, bueno, adiciones alternativas a temperaturas por debajo de 100 Celsius, algunos aditivos, algún tipo de plastificante, no sé, etcétera, algún tipo de aditivo que brinde color a la resina. Y bueno, podemos formar también un efecto de reticulación y endurecimiento de las resinas a temperaturas por encima de 1000 Celsius. La síntesis que vimos con anterioridad es una síntesis, digamos, resumida, donde simplemente indicábamos que un hidrógeno de un fenol más otro hidrógeno del otro fenol más el oxígeno del formaldehído van a formar agua, pero se involucran tres pasos adicionales, o bueno, más bien en realidad tenemos tres pasos. No es tan directo, digamos, la síntesis como lo mostramos en la imagen anterior. Vamos a llevar a cabo pues un proceso inicial donde el formaldehído y el fenol, el fenol, digamos, un primer fenol, más el otro formaldehído, van a formar un compuesto que se llama metilolfenoles. Y bueno, de ahí vamos a generar pues un efecto de crecimiento de cadena, vamos a tener una condensación, esos metilolfenoles reaccionan con otro hidrógeno del formaldehído para ahora sí dar pie a la reacción de condensación, de generación de H2O. Y bueno, diferentes reacciones o diferencias de condiciones de síntesis en estas etapas, en etapa 1, en etapa 2, en la etapa final, en la número 3, van a dar como resultado diferentes tipos de resinas fenólicas. Y bueno, algunas de las más comunes, de las más convencionales, son llamadas novalacas y resoles. Digamos, ya son derivados de las resinas fenol formaldehído convencionales.
Un ejemplo muy común y que seguramente ustedes han estado en contacto es la baquelita. La baquelita que utilizan ahí o utilizaban en metalografía para preparar sus muestras metalográficas, son resinas fenol formaldehído. Ni la hemos visto, profe, nos tocaba este semestre. Este semestre les tocaba de caracterización. Ah, no, de física de los trajes sólidos, lo de Ah, ok. las... Bueno. Ujú. Más adelante seguramente las van a ver. Ya cuando tengan que preparar su tesis, o en servicio social, las van a preparar. Bien, jóvenes, por hoy le vamos a dejar aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario? No, profe. Bien, por hoy le Todo dejamos aquí y seguimos el día de mañana. ¿Sale? Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. Que tengan bonita tarde, jóvenes. Cuídense. Igualmente que esté bien. Gracias. Nos vemos. Chale, gracias. Adiós, nos vemos. Que descansen.